Claro, entonces a la medida que vamos agregando elementos al circuito, las cosas se vuelven un poco más complejas, pero la ley de Kirchhoff se sigue igual utilizando para hacer los cálculos de qué está sucediendo con la corriente, con la carga, ¿sí? En el tiempo. Entonces, la clase anterior vimos el formalismo de las leyes de Kirchhoff. Hablamos de que eran dos leyes, la ley de Kirchhoff de corriente, de conservación de corriente, en el fondo, que si entraba una corriente en un nodo, como el que está ahí, se separaban dos, pero que, claro, la que entraba era en realidad igual a la suma de esas dos que se separaban. Y la otra ley de Kirchhoff es la ley de voltaje, que es que cuando tenemos un circuito tenemos que reconocer los nodos, o los loops que aparecen acá, o las mallas también, hay, mallas o loops, y entonces aplicar la ley para al hacer el recorrido en cada uno de estas mallas, desde un punto inicial, puede ser cualquiera, no sé, acá, y hago el recorrido completo de la malla, el voltaje que cae en esta resistencia, más el voltaje que está en esta fuente, me doy la vuelta para acá, más el voltaje de esto, y lo que cae en la resistencia, llego de vuelta, cuando hago esa vuelta completa con estos 4 elementos, por ejemplo, mi voltaje final es igual a 0. Voy sumando lo que pasa aquí en esto. Entonces sería el voltaje que cae en R1, el voltaje que de B1, el voltaje de R2 y el voltaje 2 que dice. Ahora, aquí yo los anoté como genéricos, pero en realidad hay signos involucrados que fueron los que vimos la clase anterior. ¿Cuál es la forma de saber cuándo se suma o se resta? ¿Sí? Pero eso ya lo vimos, así que no vamos a volver porque si no se nos va a alargar un poco la clase. Ya que tenemos dos mallas, entonces la siguiente malla, que es la de la derecha, también uno puede hacer lo mismo, tomar un punto cualquiera. A priori uno tiene que definir, como está aquí en rojo, la manera en que uno recorre. Entonces aquí, bueno, aquí dice que es en un sentido antihorario, tengo aquí un potencial, una caída acá, sigo recorriendo, acá vuelvo a tener la caída y tengo 4 elementos también igual que antes, pero son distintos, y todos los voltajes sumados dan 0. Recuerden que los signos aquí pueden ser más o menos, va a depender de varias cosas que, bueno, insisto, ya las vimos en la clase anterior. Entonces, con las leyes de Kirchhoff hicimos un ejercicio. Bueno, aquí más o menos dijimos cómo se hacía el ejercicio, pero este fue uno que terminamos haciendo hacia el final de la clase. Donde habían 2 fuentes y resistencias claro, calculamos las corrientes en cada una de esas 2 mallas. Son 3 corrientes. Aquí fíjense que los resultados, de acuerdo a cómo está aquí dibujado los loops en morado, y como arbitrariamente también se escogieron las corrientes, como están aquí dibujadas en forma arbitraria, la I1, acá la I2 y la I3, todos los resultados que dan acá estos números son corrientes positivas. Eso significa, cuando uno cierra este ejercicio con estos números positivos de corriente, que tal cual como uno las dibujó, es el sentido real de circulación de la corriente. ¿Sí? Si les da un signo menos, por ejemplo, les hubiera dado un signo menos acá en la corriente I2, y entonces hay un signo menos acá adelante. Eso significa que la que ustedes dibujaron acá en realidad no iba hacia allá, sino que la corriente I2 iba hacia el otro lado circular. Y si las otras son positivas, las otras quedan igual. ¿Ok? Entonces eso es como loco, porque en realidad si uno coloca la I2 hacia la izquierda, fíjense bien, y la I1 viene para acá. Al final es como que la I1 y la I2 son las que sumadas dan I3. Que puede ser. O sea, pero bueno, en este ejercicio daba que no, porque las 3 eran positivas, así que en realidad, tal cual como estaba acá, en realidad es la I1 la que llega acá, como está ahí en el dibujo, y se separa en estos 2 caminos. ¿Ya? Cosas que tal vez no alcanzamos porque se nos acabó el tiempo a comentar. En este circuito, en realidad, cuando uno trabaja con circuitos, a veces conviene dibujarlos o sea, no siempre como están dibujados acá, cuadrados y todo, uno los entiende tan fácil, qué es lo que está pasando. Porque si se fijan, a ver, acá en este dibujo, tenemos 2 puntos, A y B, ¿cierto? En estos extremos, A y B. Entonces resulta ser que se cumple también que si yo, porque recuerden que los voltajes, los potenciales, como decíamos antes, pero ahora el nombre cambió, estamos hablando de voltajes. Los voltajes son algo así como alturas, dijimos. Entonces, cuando yo voy de un punto en un circuito, como el punto A, y voy hasta el punto B, estoy yendo de una altura A a una altura B,
¿sí? Ahora, fíjense que aquí para ir de A a B tengo tres opciones. Me puedo ir por arriba, por el medio o por abajo, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que cualquiera de los tres caminos que tome, puedo tomar un camino así, no sé, este camino, el otro camino por acá, y el otro camino que hace cosas raras, pero al final igual llega acá. Cualquiera de los tres caminos entre un punto A y el punto B tienen el mismo valor de diferencia de potencial, que vendría siendo para este ejemplo el mismo valor de diferencia de altura, ¿sí? No importa el camino que tomé, por arriba, al medio, abajo, ¿sí? Entonces eso es algo que también les puede servir en algunos ciertos tipos de ejercicios o circuitos, para que se den cuenta que en realidad, claro, en realidad uno mira un circuito como si fueran cosas conectadas, pero a la larga uno está mirando una configuración de elementos, pero que en realidad lo que manda en estos circuitos son los potenciales, son las alturas a las que están las cosas, a las que la energía está subiendo. Por ejemplo, el punto A, que está acá, es equivalente a este punto de aquí de la esquina. Este también yo le habría podido expresar, digamos, que este era el punto A. Habría sido exactamente igual. Son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque lo que manda para que dos cosas sean equivalentes en un circuito es el potencial. Y estos dos son equivalentes porque aquí entre medio, en este camino, no hay absolutamente nada. Entonces no hay caída de potencial. Si no hay caída de potencial, esos dos puntos de ahí son equivalentes. Y es curioso porque este de acá abajo está en la rama de abajo, este A de acá abajo. Pero también pasa que este punto de acá arriba también está al mismo potencial, porque aquí entre medio no hay nada, ¿sí? Entonces estos tres puntos son equivalentes en el circuito. Esta fue una forma de dibujarlos, ¿no? Pero en realidad son equivalentes. Ahora, este de acá, este lo voy a poner de otro color, este de aquí de la esquina, claro, ese no es equivalente a este de acá. No es equivalente, lo voy a poner C, porque entre B y C está esta resistencia. Entonces hay una caída de potencial, hay una diferencia de altura, si uno lo ve con esta analogía de las alturas. Y lo mismo el punto de aquí abajo, le voy a poner D. Hay una caída acá de potencial. ¿Se fijan? Entonces no son equivalentes, son distintos. Pero, claro, bueno, eso se los digo para que cuando miren configuraciones de circuito reconozcan cuáles son los lugares que son, al final es como una manera de dibujarlo, pero son lo mismo, la misma cosa. Por ejemplo, en este caso, estos puntos de acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, yo podía, ¿cómo pude haber dibujado esto de otra manera? O sea, los dibujos cambian de los circuitos. Ustedes podrían decir que tal vez aquí se ve ordenadito y todo, pero yo podría hacer este mismo circuito de otra manera. Podría haber dejado aquí la rama superior, haber dejado aquí esta resistencia, y sigo teniendo los puntos A y B que están ahí, pero podría haber hecho algo, no sé, esto es lo mismo ahí, que tengo, me faltó la resistencia acá, ahí, ¿sí? Estoy dibujando exactamente, me faltó una resistencia, ¿no? Esta. Estoy dibujando exactamente lo mismo que tengo a la derecha. Lo único que hice fue este cable de aquí, moverlo para el lado de allá, y hacer que bajara aquí esta resistencia, y este cable lo corrí más para acá. Como no hay nada aquí, como no hay aquí ninguna resistencia, nada, da lo mismo, lo puedo hacer mucho, mucho más largo. Todos estos circuitos donde yo tengo cables como estos, cables negros que no tienen ningún elemento, aquí no hay caída de potencial, no hay pérdida de altura, digamos, en esta corriente que está moviéndose, en esta agua que está moviéndose. Creo que están como siempre al mismo nivel. ¿Sí? Así que bueno, esas son cosas como generales con respecto a circuitos. Ustedes hicieron este ejercicio y encontraron los valores de la corriente, así que súper bien con leyes de Kirchhoff. Ahora, viene una pregunta conceptual. La vamos a hacer igual como votación, a pesar de que somos poquitos. La voy a lanzar. La corren ustedes un poquito para el costado para que no les moleste. Y dice, en el circuito de la figura, mírenlo bien, tenemos tres resistencias. Pueden ser tres ampolletas, tres hervidores. No, de hecho son cosas distintas. Así que hervidor, aire acondicionado con rueditas y computador. Y están conectados de esa manera con una fuente. Es una batería, no es la red eléctrica, porque no sale el símbolo. Si hubiese estado esto conectado a la red eléctrica sería un circulito y que se notara que fuera sinusoidal, ¿sí? Pero no, es una batería.
si es un voltaje continuo. Y les preguntan sobre las corrientes que genera esa batería que está ahí, que circulan por esta resistencia. ¿Cómo se ordenan de mayor a menor? I1 se entiende que es la corriente que circula por R1, y lo mismo con I2 y I3, ¿sí? R2 y R3. Entonces, tienen que votar. ¿Cuál será? ¿Qué criterios podríamos usar para saber? Fíjense los valores de la relación que hay entre las resistencias. ¿Sí? R2 es mayor que R3. Y ni siquiera nos dicen nada de R1. Debe haber una razón para eso, ¿no? ¿Por qué no importa que nos digan sobre R1? ¿Por qué será que no importa? Y al menos 2 votos necesitamos, ¿eh? Para poder seguir. Así que, ajá. Ya. Entonces, tenemos divididas las votaciones. Vamos a finalizar. Aquí les comparto los resultados. 1-1. Dicen ustedes que es la B o la E. La B. Ya. Dicen que I1 es mayor. Y la E que I1 es mayor que todas. Ya. Al menos estamos de acuerdo con eso. Y eso es súper bueno que lo hayan reconocido. Es que de hecho esa es la razón por qué no dicen nada sobre R1. Porque independiente del valor de R1 y todo eso, la corriente I1, que es la que viene... Ah, bueno, en realidad viene por este lado, ¿no? Estoy dibujando la más. Además que negro. Ahí sí. Ah, ya. Entonces ahí sale y es la corriente I1 porque es la que pasa por R1 y viene acá la corriente I1 y se separa en las corrientes I3 y corriente I2. Entonces, súper bien. Las únicas 3 opciones, de hecho, son la A, la B y la E. En que el I1, perdón, aquí me quedo mal escrito, no, este es I3. En que el I1 es igual a I2 más I3. O sea que el I1 es mayor que cualquiera de esas otras dos. Estamos, al menos por descarte ya sabemos que es una de esas, ¿no? Ahora después cuando miramos acá, bueno, veamos, R1, R3, perdón, por algo le pusieron un nombre distinto y además que acá se dice que no son iguales, ¿no? Hay una diferencia entre ellos. Entonces, si son diferentes la resistencia, recuerden que la resistencia, había un monito, como una caricatura. La resistencia es como bueno, la palabra lo dice, ¿no? La resistencia que ofrece este aparato que está conectado ahí a la circulación de la corriente. Mientras mayor la resistencia, menos corriente circula. ¿Sí? Es como que angostamos la manguera y queremos que pase agua, entonces pasa menos agua. ¿Sí? En este caso pasa menos corriente cuando hay mayor resistencia, cuando el material tiene, cuando el equipo este que conecto tiene mayor resistencia. Entonces, si las resistencias son distintas, en resumen, esto no puede ser, no pueden ser las corrientes iguales, porque ofrecen resistencia distinta al paso de la corriente. Así que bueno, esta la descartamos ya. Y nos quedan estas dos. Claro, las dos dicen justo lo contrario, que una es mayor que la otra y la otra es menor que la otra. Entonces, ¿cuál será de las dos? Si nos dicen que la resistencia R2 es mayor que R3, significa que R2 ofrece más resistencia al paso de la corriente. Y entonces, eso significa que la corriente I2 es menor que la corriente I3, porque le cuesta más pasar la resistencia 2 a la corriente, porque la resistencia 2 es mayor que la R3. Es como que aquí viene el sistema de aguas conectados, de mangueras. Y acá tengo una manguera que tiene el diámetro mayor, y acá tengo una manguera que tiene un diámetro más pequeño. Y entonces, ¿por cuál de las dos pasa más agua? Por la que tiene el espacio mayor, la que tiene más, ofrece menos resistencia al paso. Acá, como es chiquitita la manguera, ofrece más resistencia.
Y entonces, bueno, lamentablemente no era ninguna de las dos que habían votado, sino que era la primera, sí. Ah, no, estaba al revés. Ah, no, sí estaba bien. Ah, perdón. No, es que yo lo estaba leyendo mal. Sí. No, está bien, pues. A ver, desenrascamos la cruz, claro. Entonces la corriente que pasa por I2 es menor que la corriente que pasa. Entonces estaba bien, es la respuesta B. Perfecto. Y ahí esta no es. Excelente. La mitad del curso está correcto. Entonces, seguimos. Voy a borrar esto. Ahí está. Perfecto. Ah, bueno, el dibujito que les dije ya, ¿no? Recuerden este dibujito. La resistencia no quiere que pase la corriente. Y el voltaje es lo que empuja, es la energía, digamos, donde saca la energía las cargas para tratar de moverse en esa corriente que está circulando. Ya, entonces, como les dije, cuando vimos leyes de Kirchhoff, y calculamos las corrientes, resolvimos el circuito que se llama, que es calcular las corrientes, yo les comenté que, bueno, que en realidad los otros elementos más que podían aparecer eran los condensadores. Los condensadores son estas placas paralelas, ¿sí? Lo vimos antes, de hecho la capacitancia la definimos de esta manera, que era esta característica geométrica que venía de fábrica. Cuando uno va a comprar un condensador a la tienda, uno lo pide con la capacitancia que necesita, microfaradios, nanofaradios, dependiendo para el uso que uno vaya a usar. Entonces eso viene de fábrica, no lo puedo cambiar. Y lo curioso es que a pesar de que es fijo, que es un valor fijo, es igual a la razón entre la carga y el voltaje. Entonces, eso significa que si el voltaje aumenta, si esto aumenta, para que esto se mantenga constante, la carga tiene que disminuir, ¿cierto? Entonces, bueno, esto permite que esta razón entre estas dos cosas siempre se mantenga constante para que en la capacitancia, insisto, que viene de fábrica, es la que domina, digamos, el comportamiento del aparato para que esto siempre se equilibre así y se mantenga la razón entre carga y voltaje. Entonces se parece, cuando uno lo dibuja se parece, son dos líneas paralelas, pero fíjense que una en el voltaje, una es más corta, la más larga dijimos que era la que tenía el potencial más alto, y la otra era la referencia, era como el cero. Y la capacitancia también, son placas, también una es positiva y una negativa. Ahora, cuando se conecta, dependiendo cómo se conecte en el circuito, si yo la tengo aquí en este circuito donde el más de mi pila conectada está acá arriba, entonces, y coloco un alambre que vaya, fíjense, estoy siguiendo esta trayectoria, hasta esta placa, entonces esta placa me queda más, ¿sí? Esa es la manera de darse cuenta de la polaridad con la que queda el condensador. Y esta que está aquí abajo me queda menos. Y estas dos líneas paralelas entonces son el condensador. El condensador tiene carga Q, significa que hay más Q, y el otro lado tiene menos Q en las placas. Y claro, hasta ahora nosotros hemos visto que los condensadores, o sea, que esta es la expresión como de, o sea, que el condensador cargado obedece a esta relación entre la capacitancia y el voltaje aplicado. Pero en realidad lo que no dijimos hasta ahora es que este es un proceso que sucede en el tiempo, que tiene una evolución en el tiempo, que es dinámico. Hay un comportamiento que, de hecho, déjenme ver si es lo que viene para que lo revisemos. Ah, bueno, aquí están los signos de las placas. Ah, no, lo vamos a ver después. Primero vamos a ver cómo se suman cuando están en serie o en paralelo. Pero lo que yo les estaba contando es que en realidad esta ecuación que está acá, capacitancia igual a carga, voltaje, es cuando ya está cargado el condensador. Cuando ya está cargado. Pero en realidad el proceso de carga es un proceso que cambia en el tiempo. Es parte de un condensador descargado y queda en un estado final que es cargado, con carga Q, con la carga Q que aparece aquí. Cuando queda cargado, queda con estos signos que están acá, pues más y menos, dependiendo cómo estén conectados a la fuente. Pero toma un tiempo, ¿sí? De hecho, esa es una de las cosas, ¿por qué? Porque si se fijan, mira, hasta para el dibujo son como parecidos, la pila y la capacitancia, ¿no? Son dos líneas paralelas. Pero, bueno, de hecho, se representan de esta manera porque, claro, son acá dos placas paralelas en un condensador, pero podrían ser otro tipo de placas, no solamente planas y placas paralelas, podría ser un condensador cilíndrico, no sé, podrían ser otras formas, otras configuraciones.
Pero lo que tienen en común estos es que justamente tienen esta posibilidad como de suministrar movimiento a las cargas. Que acá cuando tenemos la fuente, entonces tenemos, si lo conectamos en un circuito, tenemos corriente circulando, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, el condensador también tiene esa misma capacidad que la fuente. Yo el condensador lo puedo considerar como una especie de fuente. Podría ser un sustituto de esta fuente de acá. Pero la diferencia es que la pila saca la energía justamente de procesos electroquímicos, ¿sí? Las baterías, no sé si algunos de ustedes tuvieron la suerte de que se les reventaron las baterías, tienen adentro unas composiciones, unas soluciones ácidas, no sé, depende del tipo de batería. Las de litio son explosivas incluso. Pero sacan su energía para seguir funcionando y continuamente hasta que, bueno, la vida de la batería acabe, pero de procesos electroquímicos, ¿sí? En el caso del condensador, el condensador es tan simple como placas conductoras paralelas. Entonces puede tener algo entre medio, un dieléctrico, que haga que las cosas sean más o menos, o sea, que se puedan acumular más o menos en el tiempo. Pero al final no tienen reacciones al interior, como la batería. Entonces la energía, a pesar de que puede estar cargado en un momento, la energía la va a suministrar, pero se va a ir descargando en el proceso. No como las baterías que lo mantienen fijo hasta que, bueno, en algún momento se deteriora y puede caer, pero normalmente cuando están bien operan todo el rato a voltajes que no quieren. Entonces, cuando tenemos condensadores o capacitores, como dice acá, conectados en serie, bueno, lo que sucede es parecido al, bueno, en cuanto a los signos, fíjense bien acá, claro, este es el lado positivo de la batería, y este es el lado negativo. El lado positivo toca esta placa, y esta placa entonces queda positiva. Y el lado negativo por acá, vamos a cambiar el color, queda negativo, ¿sí? Pero resulta que yo tengo placas, y al final cuando conecto estos tres, lo que estoy teniendo es una placa metálica, ¿sí? Realmente es eso, y un alambre aquí. Lo voy a hacer como, voy a tratar de hacerlo como un poquito más 3D. Y acá tengo un espacio que puede estar vacío o con un vía eléctrico, pero no están en contacto las dos placas. Y la placa sigue para acá. ¿Sí? Y después viene la otra placa. La placa está acá y después hay otro espacio de entre medio, que es el espacio que viene en el condensador. Y está la siguiente placa y viene el cable aquí. Entonces, no, esta placa no se tocan. Esta placa con esta placa no se tocan. Pero lo que sí está pasando, fíjense bien, aquí voy a hacer la tercera para que quede como ahí, quedó muy chica la forma. Y esta quedó negativa, ¿no? Y esta acá quedó positiva. Lo que sí está pasando es que todo esto de aquí es un solo bloque. ¿Lo ven, no? Esta es una placa conectada aquí al medio y acá la otra placa está al otro lado. Entonces, si esto es un conductor neutro. Cuando yo me coloco frente a este conductor neutro, una carga negativa, un objeto cargado negativo, ¿qué pasa? Se produce un desbalance de carga. Y esta placa de acá acumula la carga positiva, que es lo que se acerca lo más posible acá, y la carga negativa, que es la que se aleja, se va hacia el otro lado. Entonces, por eso es que queda acá negativo y acá positivo, ¿sí? Y lo mismo con las que vienen. Entonces, por eso es que finalmente, después de todo este proceso, quedan las placas cargadas como se ve ahí en el circuito. Y eso significa que, claro, significa que, bueno, están cargadas de esa manera. Aquí voy a avanzar, sí. Significa que el voltaje que yo tengo inicialmente de la batería, el voltaje B, cuando yo hago este recorrido, paso por este primer condensador y después paso al segundo, después paso al tercero, en realidad lo que tengo son distintos potenciales, porque piensen, es como si fueran tres fuentes conectadas y estuviéramos haciendo la ley de Kirchhoff. Entonces, tengo el primer voltaje y después me encuentro con otra fuente, bueno, lo sumo, lo resto va a depender de, bueno, de hecho podríamos hacer la prueba, a ver si coincide, para que no digamos que estamos haciendo. Defino una dirección de luz, voy a definirla para allá, horario. Considero que tengo esta corriente imaginaria que yo les dije que por favor dibujaran entre las placas, siempre desde el más al menos, corriente dentro de las placas. Lo mismo aquí, más, menos, más, menos, más, menos.
El voltaje, acá abajo, cuando puedo partir. Parto desde este punto hacia allá, porque esa es la dirección de mi luz, hacia la izquierda. Entonces parto y me topo con esta fuente. Aquí la dirección de esta corriente imaginaria es hacia un lado y la del loop es hacia el otro. Yo definí eso como signo positivo, así que considero más. Después sigo avanzando y me topo con que mi loop va hacia la derecha y esta corriente imaginaria va hacia la derecha también. Entonces misma dirección, menos. Y ahí me queda B1. Sigo con la siguiente, que tiene, bueno, las tres que vienen tienen la misma dirección los dos. B3. Y eso es igual a 0. Entonces ahí llego a esto que está acá. ¿Lo ven? Despejé el B y me queda la suma. Y bueno, y lo que hago es dividirlo por carga, porque las cargas sí son iguales, a pesar de que está mal dibujado acá porque estas cargas son distintas aquí. Aquí debería ser, es la misma carga. ¿Por qué es la misma carga? Porque recuerden que cuando yo conecté la batería, toqué este lado y toqué este lado. Entonces aquí yo induje menos Q y acá yo induje más Q. Y todo lo que se reordenó al medio era respondiendo a esas cargas. Entonces al final todas quedaron con más Q o menos Q. Así que divido por Q y al hacer eso lo que tengo entonces vuelvo a la expresión de la capacitancia, pero invertida. Y claro, acá tengo entonces la suma de los inversos, que es como lo opuesto del caso de la resistencia. Recuerden, cuando eran resistencias en serie, nosotros sumábamos directamente las resistencias. La equivalente era resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, cuando eran en serie. Con los condensadores es lo opuesto. Es como si estuviéramos sumando resistencias en paralelo. Y borremos acá. ¿Y qué pasa cuando están en paralelo los condensadores? Bueno, la lógica dice, ¿no? Debe ser lo mismo que los de resistencia en serie. Pero veamos cómo es esto. Entonces tengo, fíjense acá aquí tengo dos loops, ¿eh? Ojo, si quisiéramos usar la ley de Kirchhoff tengo dos. Pero no es necesario hacerlo, ¿por qué? Porque todos estos puntos de acá, este es el lado que tiene lado menos, todos estos, síganme con avanzo aquí, hasta aquí, todos tienen este mismo valor de potencial, el valor, no sé, 0 de potencial. Todos estos puntos son equivalentes, los que estoy dibujando en azul. Y por otro lado, todo este lado de acá, hasta acá, todos tienen el mismo valor de potencial, que es el valor máximo de la batería. ¿Sí? Los 5 volts, los 20 volts, los que dé la batería. Entonces, al final, este condensador de arriba, debería haber usado otro color, este condensador de arriba, este punto de acá, todos estos puntos son equivalentes, porque no hay nada en el camino. Y acá, todos estos puntos son equivalentes porque no hay nada en el camino. Y por el otro lado, todos estos puntos son equivalentes, y todos estos puntos de acá son equivalentes, pero desde el punto de vista de voltaje. Ojo, cuando yo digo esto de la equivalencia, cuando hago el recorrido y les muestro así, eso es desde el punto de vista del voltaje. ¿Sí? Entonces al final lo que yo tengo son los mismos voltajes para esta y para esta. ¿Sí? Porque estoy al final conectándolo todos a la misma altura para que empiece a circular la corriente. Entonces, cuando hago eso, lo que tengo, bueno, la carga, a diferencia del voltaje, que en el caso anterior las cargas eran las mismas, aquí lo que es el mismo es el voltaje. Y el voltaje es el mismo, pero como la expresión como la expresión de capacitancia, nunca me acuerdo de esta forma, siempre me acuerdo así. Como la expresión de capacitancia, ahí, claro. Como la expresión de capacitancia es la relación entre carga y voltaje, entonces si yo tengo el voltaje constante, carga partido por C, bueno, ya estaba arriba, pero entonces si yo tengo el voltaje constante, como en el caso del de arriba y en el de abajo, que es el mismo para los dos, y tengo distintas capacitancias, porque en la de arriba es C1 y en la de abajo es C2, ¿cierto? Pero los B son iguales. O sea, la única forma de que esto pase, de que los B sean iguales cuando los denominadores son distintos, es que las cargas también sean distintas. Estos dos de acá sean distintos. 2. Así, entonces uno tiene que, claro, tiene la carga 1 y 2 ahí, y esa es la suma, es como la carga total, que viene toda desde la fuente que está abajo.
Y después uno divide por voltaje, que ya dijimos que era el mismo para todos, y cuando uno hace eso, reconstruye la expresión, de aquí borro un poco para que se ordene, la expresión de las capacitancias. Bueno, en resumen, capacitancias en paralelo, condensadores digo en paralelo, se suman como si fueran resistencias en serie. ¿Ya? Entonces, lo opuesto, que es las resistencias. Y entonces, yo les dije que en realidad el proceso de carga de un condensador, esa expresión bonita de capacitancia, igual a carga partido por voltaje, eso es cuando ya se cargó, está al final del proceso. Pero en realidad no es instantáneo. Entonces, claro, aquí son unos monitos más como de elementos de circuito, donde está la batería. Esta es una batería, puede ser de auto, que es, bueno, súper tóxicas, porque en realidad aquí las que usan para los procesos electroquímicos son materiales que son los que mejor funcionan, pero son retóxicos, como el plomo, por ejemplo. Y generan las reacciones electroquímicas para mantener el voltaje fijo. Entonces ahí tenemos un resistor, ahí sale como el monito de resistencia más de circuito, pero en realidad podría ser cualquier equipo electrónico, sí. Y en este de la derecha lo que tenemos es la misma batería, el condensador de placas, que son placas, son solamente placas conductoras, y no hay nada ahí que genere nada. El condensador por sí mismo, por sí solo, no genera nada, si no tiene alguien que le provea de la carga para que quede cargadito, y ahí entonces sí se parece algo a una fuente. Pero si no, son placas paralelas. Lo mismo que la inductancia, ¿se acuerdan? Lo dijimos antes, uno dibujaba, bueno, no me gusta todavía cuál es el símbolo de elemento de circuito de la inductancia. Pero finalmente la inductancia es el inductor o el solenoide o la bobina, es nada más que un alambre enrollado. No es que haya algo que genere cosas ahí, no, es solamente un alambre enrollado. Lo mismo con el capacitor, es un sistema donde hay dos conductores. Aquí, bueno, en el dibujo son placas paralelas que están una frente a la otra. Si no hay nada que lo haya cargado, son solo pedazos de metal, nada más. Pero en este circuito, como está dibujado acá, hay una batería. Hay una batería que provee de energía para que la carga se termine acumulando en ese condensador. Y acá a la derecha lo que hay loco tal vez es un switch, que es algo que no habíamos visto antes, que es como cuando uno enciende un interruptor. Enciende la luz, que desconectas y conectas y cierras, abres el circuito. Entonces, hasta ahora el resumen es que los elementos son la batería, donde hay una polaridad más o menos, la resistencia, el condensador, que también son placas paralelas y también se carga una más y una menos, el interruptor entonces que desconecta, conecta el circuito, los cables que son equipotenciales, eso significa que todo a lo largo del cable siempre está el mismo potencial, no hay caída de potencial, y el nodo, ¿no? La unión. ¿Okay? Entonces cuando tenemos un condensador, para saber cómo es el proceso de carga, porque insisto, ya lo que vimos antes cuando está cargado, pero en realidad no es instantáneo, entonces veamos el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un circuito que está abierto, donde hay una fuente, un condensador y una resistencia, y cierro el circuito. Entonces es como que en el tiempo cero, pum, cierro y empieza a circular la corriente. Entonces por leyes de Kirchhoff, yo tengo, recuerden, para las leyes de Kirchhoff, yo tengo que definir arbitrariamente una dirección de loop, en azul ahí está. Después tengo que definir la corriente, una corriente arbitraria, que, bueno, ya sé que esta placa es más y menos, así que aquí la lógica es que la dibuje al tiro en la dirección correcta, que está allá, una corriente I. Esta corriente va a empezar a circular en el preciso momento que esto se cierre, antes no. ¿Sí? Solo cuando cierro comienza a circular. Porque recuerden que esto es como tener el sistema de mangueras conectados lleno de agua. ¿Sí? Si yo no tengo la conexión hecha entre manguera y manguera, no voy a tener cómo cerrar el circuito para que siga circulando el agua. Entonces cierro el circuito y pienso circular la corriente. Entonces veamos por leyes de Kirchhoff lo que queda. Queda el voltaje, y aquí, bueno, el voltaje lo podemos, si quieren, lo hacemos lentamente, porque si ven el video después, cuando estén estudiando, recuerden colocar una especie de corriente imaginaria acá, de más a menos, siempre de la placa más a la placa menos, que no es una corriente real, lo repito, solamente para efectos de Kirchhoff, nada más, hacia allá, y veo cómo va con la dirección del loop.
Entonces aquí van los dos en la misma dirección. El loop, yo lo definí antihorario, así que en realidad va hacia allá, ¿cierto? Esa es la forma que gira. Y tienen los dos la misma dirección. Entonces, si tienen los dos la misma dirección, eso significa que es menos el voltaje B. Aquí yo lo estoy recorriendo desde acá, perdón, desde acá. Aquí partí, este es como mi punto inicial. Ese no, este. O sea, porque avanzo como me dice el loop. Entonces yo vengo para acá y la misma dirección, así que menos. Sigo para acá. ¿Cómo queda el signo de las placas? Bueno, este lado es el menos, así que eso al tiro me dice que este es el lado, la placa que queda con signo menos, y si esa es la menos, esta es la más. Y entonces hago esto de la corriente imaginaria, que me sirve solo para efectos de Kirchhoff. Acá el loop va hacia allá, direcciones contrarias, por lo tanto la caída de potencial ahí es positiva, más. ¿Y cuál es la caída de potencial? La que me dice ahí, carga partido por C. Y finalmente la resistencia. La corriente está en rojo aquí abajo. La corriente yo la definí en esa dirección, así que va hacia allá, aquí. Esta es la corriente. Y el loop va en la dirección contraria. Entonces, si van en la dirección contraria, el loop y la corriente, esto es más. Y entonces queda I por R. Y esto es igual a 0. Y ahí me di la vuelta completa. Claro, hacia acá, perdón. Porque partí acá, seguí primero el voltaje, después el condensador, después la resistencia y volví. Y eso es igual a 0. Que es lo mismo que está escrito acá. Se fijan, está multiplicado por el signo menos nomás, menos para despejar el voltaje, supongo. Ya. Entonces, limpiemos. Y bueno, y escribimos la corriente como la derivada de la carga en el tiempo. Al hacer eso, porque eso es la definición de corriente, cambio de carga en el tiempo, tenemos una ecuación diferencial. Aquí la variable es la carga. La carga es la que está cambiando en el tiempo, porque es un condensador y esa es la idea, ¿no? La carga es la que está, aquí por ejemplo, la carga es la que está acumulándose en las placas del condensador. Entonces, podemos resolver esa ecuación, aquí no lo vamos a hacer, por un tema de tiempo, pero cuando uno llega al resultado se encuentra con algo como esto. Sí, se ve extraño, puede ser medio difícil leerlo, pero mírenlo con calma. Habla de que la carga en el tiempo, hay una constante adelante, porque esta es la fuente. La capacitancia viene de fábrica, recuerden. El voltaje es el que da la fuente, así que eso tampoco cambia, así que esto de adelante es una constante. Y es 1 menos una exponencial. Las exponenciales, bueno, no sé si se acuerdan tal vez de los cursos de mate que han tenido, pero son comportamientos como bien bruscos de cambio. No es que pase de 0 a 1, sino que, pero disminuye, especialmente en este caso es una exponencial con un signo menos arriba, una exponencial negativa. Eso habla de una disminución rápida. Pero es 1 menos esa disminución. Entonces en realidad es un aumento, ¿no? Por eso es que la carga aumenta en el tiempo. Y si yo derivo esto, ya vamos a ver cómo se ve la gráfica. Si yo derivo esta carga, llego a la corriente. Entonces puedo encontrar la expresión de la corriente en el tiempo, que es derivando esa expresión ahí donde está la exponencial. Bueno, espero que se acuerden cómo derivar exponenciales y ahí llegan entonces a esa expresión. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, esto es importante decirlo porque el RC, ese tiempo, esta exponencial es negativa, así que recuerden que decae en el tiempo. Ahí está el tiempo, está dividido por RC. Esa constante, porque es, claro, la constante de la resistencia y de la capacitancia, ambas cosas vienen de fábrica, es el tau, se conoce como el tau del circuito, la constante de tiempo. Y lo que indica eso, o sea, uno tiene un circuito constituido ya tiene todo conectado, antes de empezar a cargar nada, o sea, antes de cerrar el circuito, antes de que empiece a circular corriente. Uno, por las cosas que ya tiene conectadas en ese circuito, uno puede saber cuánto se va a demorar en cargarse el condensador, un 63%. En llegar hasta, no al máximo de la carga, no el 100%, sino que un 63.2% de la carga. Ese es como una especie de figura de mérito, un valor importante, es como una referencia de un circuito, de cuánto se va a demorar en cargar, ¿sí? Y ese es el tau, esa es esa constante RC, que viene después de que ustedes armaron el circuito, conectaron todas las cosas.
Entonces, volvemos acá. ¿Cómo se ven estas formas de cargar el condensador y la corriente al mismo tiempo? Entonces tenemos, bueno, esta era la expresión original, la que vimos en Kirchhoff, pero aquí hay algo que tal vez yo no les comenté. Fíjense bien, y esto se los digo para que cuando, no solamente para esta materia, sino les puede servir para cualquier otra cosa. Tienen una variable, que es, o sea, no, una variable, el voltaje. El voltaje es constante, porque viene de la batería, de la pila que estoy conectando. Esa es constante, dejo la constante a un lado. Y al otro lado, fíjense lo que tengo. Tengo constantes también, la resistencia, esto es constante. Esta capacitancia es constante. Entonces, las dos cosas que varían son la corriente y la carga. Estas son las únicas dos cosas que pueden variar, porque esto también es constante. Para que se mantenga esto siempre constante, porque es valor de fábrica, entonces, si por ejemplo, la carga aumenta, la única forma de que esta suma de dos cosas se mantenga constante es que la corriente disminuya. Entonces ya sabemos, solamente mirando esta expresión, que ni siquiera tenía la dependencia en el tiempo ni nada, solamente esta expresión general. Sabemos que la carga aumenta, cuando eso sucede, que el condensador se está cargando, la corriente que está circulando va disminuyendo. Y eso se ve como de esta manera, matemáticamente hablando, que sería meter esta ecuación en un programa que les permita graficarlo, y les va a dar esta curva roja. La carga aumenta de esta manera, con esta forma, hasta alcanzar el valor máximo, que es cuando ustedes colocan tiempo infinito en esta exponencial, que hace que la exponencial se vaya a cero, entonces solamente queda la constante de adelante, totalmente cargado. Carga máxima es con el tiempo infinito, un tiempo muy largo. Esto es casi lo mismo que cuando usamos el lenguaje de Gauss, ¿no? Que decíamos un hilo muy, muy largo, un hilo infinito. Acá el tiempo pasa a ser eso, el tiempo infinito, el tiempo muy largo. Y cuando eso sucede, entonces este tiempo que es infinito hace que la exponencial elevada a menos infinito sea cero. Esto se va, y solamente entonces queda multiplicado por 1 el CP. Ese es el valor de la carga máxima que logra el condensador después de que cierro el interruptor. Y la corriente, por otro lado, ya lo vimos, tiene que ir disminuyendo en la medida que la carga aumenta. Entonces, bueno, la expresión también lo dice, la exponencial era con un signo negativo arriba. Eso sí, entonces, que a tiempos mayores, toda esta expresión de acá era cada vez más y más pequeña. En el tiempo infinito, en el tiempo muy largo, ese mismo tiempo de acá donde la carga es máxima, la corriente se hace cero. ¿Sí? Entonces, y bueno, y parte con la corriente máxima, eso también es importante, porque la carga es parte cargado el condensador. Pero la corriente parte como corriente máxima, porque es tiempo cero acá. Y la exponencial de cero es, no importa que tenga un menos adelante, exponencial de cero es 1, es el valor máximo, que es el voltaje partido por la resistencia. El voltaje partido por la resistencia. Esa es la corriente. Entonces, ahora, ya, son muchas ideas, yo sé, tal vez nos estamos metiendo con muchos detalles más, pero nosotros en este curso no vamos a hacer estudios en el tiempo de la carga y descarga del condensador. ¿Sí? En los certámenes no vamos a evaluar eso. No les vamos a pedir en el tiempo 5 segundos, calculen tal cosa, no sé qué. No, lo que vamos a hacer, sí, y es muy importante que lo tengan claro para que entiendan la idea desde el inicio, es pedirles que evalúen lo que está sucediendo en tiempo cero y en tiempo infinito, donde las expresiones se simplifican, ¿sí? Bueno, en un semestre normal sí haríamos esto de los tiempos cualquiera, pero como este es un semestre especial, entonces lo que vamos a hacer es evaluar solamente lo que sucede en el tiempo cero y en el tiempo infinito. Entonces miremos, fíjense bien acá, en el tiempo cero, la corriente es máxima. ¿Dónde? Porque esta gráfica de aquí es del condensador. Esto es de la carga y la corriente de carga del condensador. Esto es referido a lo que está pasando en el condensador. Entonces, en el tiempo cero, la corriente es máxima en el condensador. Y fíjense el valor que toma, voltaje partido por resistencia. Entonces, voltaje partido por resistencia es, ahora sí voy a intentar hacer un cuadro. Es como si yo tuviera el condensador fuera, no es tan parecido.
Y el alambre aquí conectado. ¿Lo ven? Ahí yo tengo esta corriente, voltaje partido por resistencia, porque ahí ya no está el condensador. Y esa es, de hecho, la corriente que circula inicialmente en el tiempo cero. Entonces, tiempo cero, el condensador, este que son el condensador así, a ver, quiero cómo esto. En el tiempo cero, el condensador se comporta como si fuera un cable. ¿Se fijan? Ahí. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Y recuerden que la expresión de voltaje de un condensador es esta. Y si la carga es cero, cuando está descargado el condensador, el voltaje es cero. Y si el voltaje es cero, la diferencia potencial entre las placas, entonces si la diferencia potencial entre esta placa y esta placa de acá es cero, es como si fuera un cable pelado. O sea, no hay, ¿entiende? Porque eso es un cable, es un alambrito donde no hay caída de potencial, donde la diferencia de potencial es cero. Entonces, en el tiempo cero, cuando está descargado, entonces el condensador descargado. Está descargado el condensador, entonces el condensador pasa a ser un alambre. Estamos en el proceso de carga, ese es el tiempo cero. Si el condensador está completamente cargado, ¿sí? Que pasa a ser, y aquí sacamos estas cosas de aquí, que es cuando llega al final del proceso, en el tiempo infinito, que habíamos dicho, acá, al extremo. Entonces, es cuando esto se va acá a cero, y me queda la carga máxima. Y la corriente, ojo con eso, la corriente es cero. Si la corriente es cero, en este tiempo infinito, ¿qué está pasando entonces? No está circulando corriente. Y no que no esté circulando corriente, es que se abrió el circuito. Es como que yo de tener esto, tengo el circuito abierto. Perdón, los deditos del condensador. Pero me entienden, no es como que tuviera un interruptor y más encima el interruptor está abierto, no está cerrado. Eso pasa cuando un condensador está descargado o cuando está cargado. ¿Sí? No hicimos un dibujo como este, pero bueno, esto tratan de recortarlo. Si está descargado, si no tiene carga, entonces su voltaje es cero. Así que es un alambre. Y si está cargado, ya no deja pasar corriente y se vuelve un circuito abierto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que no pasa corriente cuando está cargado? Ah, bueno, acá están las cosas más bonitas, tal vez. Sí. La corriente es cero, como lo ven, en el infinito, y acá el voltaje es cero al inicio. Y la corriente es como si no estuviera ahí el condensador. Lo que está sucediendo, y este es un video, es que empieza ahí. Cuando se conecta a la fuente, lo que hace la fuente es promover el movimiento de las cargas. Parte neutro, las placas están neutras, pero al conectarlo a la fuente, entonces lo que permite esto es que la carga se mueva de un lado, desde una placa hasta la otra placa. El tema es que en la medida que se empieza a acumular carga, a las cargas que vienen después a acumularse en la placa, que en este caso va a quedar negativa, les cuesta más llegar, porque hay una repulsión eléctrica, ¿sí? Le cuesta. Ya a esta tercera, aquí en la cuarta, por ejemplo, carga, le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta. Entonces la subida de la forma en que se carga ya no es lineal, sino que le empieza a costar y costar y costar, y por eso empieza como a tener ese comportamiento. Esto es como desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el sistema. La ecuación es la exponencial, el 1 menos la exponencial negativa. Pero así es como finalmente sucede el proceso de carga. Y a esta le cuesta mucho más. Aquí vamos a ver el video completo, pero le cuesta mucho más. Entonces ahí es cuando empieza uno a ver como saturación del proceso. Así que es por eso que se carga el condensador de esa manera. Ahora,
también puede ser el proceso inverso, que yo lo que tenga es un condensador que ya fue cargado. Llegó a ese punto máximo, donde la carga era máxima y la corriente cero, y quedó cargado. Y entonces puede haber quedado, aquí nos salían los signos, parece, más, menos, pongamos que es más, menos. ¿Cómo estaba el anterior? A ver, déjame mirar la... No recuerdo los signos. Arriba era más, ya. Está bien, más, ya. Entonces tengo, y lo que hago es sacar la fuente. Fíjense que en este circuito acá ya no tengo la fuente, es la que suministra la carga al condensador, sino que lo que quiero ahora es utilizar el condensador como si fuera una especie de fuente. Entonces lo que hago es tomar solamente el condensador y la resistencia, y voy a utilizar la corriente que me va a dar el condensador, la carga que está promoviendo que se mueva. Cierro entonces el circuito en tiempo cero. Y por leyes de Kirchhoff, bueno, acá no hay mucho que hacer, pero lo podemos hacer si quieren, como practicar un poco ley de Kirchhoff. Defino entonces la forma que giro el loop. No sé por qué me gusta el antihorario, pero puede ser horario. La corriente, acá la corriente va de más hacia menos, así que la corriente va así, así que aquí la corriente circula de esa manera. Tenemos que considerar esta corriente imaginaria interna de más a menos siempre. Y partamos de un punto acá, por ejemplo. Si yo sigo avanzando, como me dice el loop, en esa dirección, entonces llego acá, y entonces el loop va hacia arriba acá, y la corriente imaginaria va hacia abajo, así que me queda positivo. Y ese es el voltaje V0. Y, claro, y después sigo subiendo, y llego a donde está la resistencia, donde ambas direcciones son, bueno, fijan acá la corriente circula hacia la izquierda y el loop también iba hacia la izquierda. Entonces cuando tengo eso, y aquí, claro, en vez de escribir el V0, lo escribieron como Q sobre C. Déjenme borrar ese V0. Ahí. Claro, entonces tenía el voltaje, el V0, que es carga partida con capacitancia, menos el voltaje acá, con ese menos porque viene en la misma dirección loop y corriente, y por R, que es el voltaje que cae en la resistencia, y eso es igual a 0. Es más simple la ecuación, ¿no? Pero la corriente es de Q a de T, así que puedo hacer una ecuación diferencial. Las soluciones también son exponenciales, pero ahora la solución de la carga, fíjense, es directamente la exponencial negativa. La exponencial negativa significa que la carga decae en el tiempo. A medida que aumenta el tiempo, esta exponencial se hace cada vez más pequeñita. Y cuando derivo esto, bueno, también sigue siendo pequeñita, ¿sí? Entonces, eso, y acá, tengo que borrar las anotaciones porque no nos molestan. Entonces, claro, cuando teníamos, fíjense, la situación del circuito, haciendo una analogía con lo que comentamos antes, tenemos voltaje del condensador menos IR, igualamos las dos cosas, nos queda que si yo disminuyo la carga, como lo que está sucediendo acá, que se está descargando el condensador, la corriente tiene que también disminuir, porque son iguales, las otras son constantes, ¿sí? A diferencia del otro ejemplo que hicimos. Entonces las gráficas tienen que estar de acuerdo a eso. Las dos cosas disminuyen en el tiempo, la corriente y el voltaje, perdón, y la carga. Ahora, el voltaje también se puede obtener, ¿eh? ¿Cómo se puede obtener? Porque, bueno, el voltaje, o sea, hay varias formas en realidad. Es porque, déjame, a ver, acá, el voltaje disminuye en el tiempo cuando ustedes tienen B es Q partido por C, ¿sí? Eso siempre es igual. Entonces, si ustedes tienen la carga en el tiempo, lo que tienen que, para encontrar el voltaje en el tiempo, como está escrito aquí, es escribir la carga partido por la capacitancia. Y la carga en el tiempo era la solución que encontramos en la slide anterior, que era eso. Si lo partimos por la capacitancia, se va esto de acá y nos queda el voltaje que es lo de arriba. ¿Ves? Y queda lo mismo. Entonces, corriente, carga, voltaje, todo decae en el tiempo. Porque en realidad, como les dije, no existe una fuente de reacciones electroquímicas como en una batería, ¿sí? Como en una pila. Acá no. Es solamente la carga que se acumuló inicialmente y después empieza a fluir en el circuito. Pero se produce una caída suave. Si se fijan, ustedes pueden controlar la forma en que cae, ¿cómo? A través del tau, a través de este RC que está acá.
El RC es el que me dice cómo decae o no decae la curva, si más lento o más rápido. Y eso es importante que lo recuerden. Ahora, sí, algo también que es importante es que yo les dije el tiempo infinito y el tiempo cero, ¿no? Tiempo igual a cero, porque muy cercano a cero puede ser, aproximadamente cero. Están estos dos tiempos, ¿no? Acá es lo mismo, el tiempo cero, la carga es máxima, el tiempo infinito es cero. Lo mismo con el voltaje y lo mismo con la corriente. Pero lo que no les dije es que en realidad también la forma de relacionarlo es que el tiempo sea mucho mayor, si el tiempo es mucho mayor que el tau, entonces estas dos cosas son equivalentes también. ¿Sí? Es otra manera de decir que el tiempo es muy largo. Que estamos al final del proceso de descarga o al final del proceso de carga, que era lo que estábamos viendo antes. Entonces recuerden esto, estas dos cosas son equivalentes. El tau mucho mayor que, el tiempo mucho mayor que tau es equivalente a un tiempo muy largo, un tiempo infinito. Así que ya están en esta situación. Si en un problema de un certamen les dieran algo así como calcule no sé qué del tiempo 5 segundos, no sé, o algo así extraño. Entonces ustedes van a decir, chuta, 5 segundos, pero ¿cómo? Voy a tener que usar la ecuación diferencial completa, esta de aquí, o esta de acá, no sé, dependiendo de lo que me estén pidiendo. Pero antes de asustarse, hagan el ejercicio de calcular el RC, que es el tau. Y vean, porque a lo mejor su RC resulta ser que son 0,1 milisegundos, no sé. Y si ustedes tienen 10 veces eso, un segundo, entonces ya estamos hablando de un tiempo que es mucho mayor que el tau. Y entonces en realidad tenemos que analizar el problema como si estuviéramos en un tiempo infinito. ¿Ya? Eso era lo que me queda pendiente, lo mismo en carga o descarga. Así son los procesos de... No sé si está... Ya. Lo que faltó decirles. Entonces, en el proceso de carga, dijimos que cuando estaba descargado el condensador, descargado, si estaba descargado, entonces aquí la carga era igual a 0, y si la carga es igual a 0, entonces el voltaje era igual a 0. Esa es la expresión de relación a carga y voltaje en el condensador. Entonces esto pasaba a ser un alambre. Y si estaba cargado, la carga máxima, la corriente ya había llegado al 0. Entonces, cuando está con la carga máxima, esto pasaba a ser un circuito abierto. Ahora que estamos en el proceso de descarga, inicialmente tiene la carga máxima. Así que inicialmente es esto que está abajo. Parte como si fuera un circuito abierto. Y cuando termina el proceso de descarga, llega a carga cero, en un tiempo muy largo, en un tiempo mucho mayor que tau, en un tiempo infinito. Y entonces cuando está descargado completamente, es como si fuera un cable. O sea, este análisis es equivalente en el caso de carga y descarga. Solamente hay que tener presente que en un caso es carga cero y en el otro carga máxima. ¿Ya? Así que vamos a hacer un ejercicio, déjenme mirar acá. Esta es una pregunta conceptual, es una encuesta. Así que miren el circuito. Tiene fuente y tiene condensador. Pero miren bien, el capacitor está totalmente descargado. No tiene carga. Y les dicen, en un instante T0 se cierra el interruptor. Se cierra el interruptor que está abajo. Empieza entonces a circular corriente, ¿no? Y les dicen, después de un tiempo muy largo, o sea, tiempo infinito, ¿qué le pasó en un tiempo infinito a ese condensador? Que estaba inicialmente descargado. Bueno, por ahí va la respuesta, ¿no? Y entonces lo que les preguntan es, ¿qué pasa con la corriente? En realidad la pregunta de fondo es cómo es el circuito en el tiempo infinito. Porque el circuito cambia, no es igual que esto que está acá, porque el condensador a algo le pasa. Entonces, y cuando lo tengan claro cuál es el circuito, ahí pueden entender entonces cuál es el valor de la corriente que circula en el circuito. Esa es la pregunta. Entonces vamos a lanzar la encuesta. Compartir. Estaba todavía compartiendo esta cosa. Ya. Pregunta 2. Iniciar votación. Ya.
Entonces lo que hay que pensar, como les digo, es qué le pasa al condensador en ese tiempo muy largo. Y cuando le pasa eso, ¿a qué equivale? ¿A qué elemento de circuito equivale cuando le pasa eso? Entonces, en ese caso, ¿cómo queda el circuito? Ya, entonces, vamos a finalizar la votación. Vamos a compartir los resultados. Dicen la A y la E. Dicen que la corriente es 0 o que son 30. Ok, entonces, el análisis es el siguiente. Estaba descargado el condensador inicialmente, pero cuando se cerró el interruptor, al cerrarse acá, entonces comienza a circular corriente, ¿sí? Ahora, este es el lado menos y este es el lado más, ¿cierto? Comienza a circular corriente, bueno, aquí sabemos que se debería separar en dos, para allá, bueno, whatever, pero en un tiempo muy largo, esto va a estar completamente cargado. Y cuando un condensador está completamente cargado, que es cuando carga y llega a su máximo, la corriente llega a su mínimo, a cero. Y entonces cuando está completamente cargado, esto ya no está aquí, es como si fuera el circuito que da la resistencia arriba, esa resistencia sigue estando ahí, pero queda como un circuito abierto ahí. Entonces, la corriente sale para allá, llega a este punto, pero aquí esta rama central está abierta. No tiene... habla con otro color. No está cerrada porque está el circuito abierto, entonces por ahí no va a circular corriente. Sí, no es como que queda la llave abierta y sale y chorrea el agua, no. Aquí si no está cerrado no circula corriente. Entonces no va para esa rama central porque está abierto y sigue circulando por acá. Y da la vuelta, la corriente, y llega de vuelta a la fuente. Entonces al final el circuito equivalente es el circuito con solo la resistencia de arriba y la fuente de abajo. Y por ley de Ohm, entonces la corriente la calculamos considerando la corriente es igual a voltaje partido por resistencia. Entonces queda 60 partido por 4. Y claro, y habían dicho A, ¿no es cierto? Esa es la que habían dicho. Pero bueno, 60 partido por 4 es 15. Así que, ¿por qué habían dicho 30? Bueno, no sé por qué puede dar 30, pero si la alternativa 30 está ahí porque debe haber alguna forma, un camino extraño, cuando uno se equivoca en algo crítico, que puede llegar a 30. Pero bueno, me entienden, ¿no? Un tiempo muy largo es como un circuito abierto. Entonces por ahí, no sé, por esa rama no va a circular corriente. Ahora, ¿qué pasa si, fíjense bien, lo cerramos? Pero justo en ese momento, cuando cierro en un tiempo cero, casi equivalente a cero, quiero saber cuál es el circuito equivalente en el tiempo. Ya, entonces, discutimos recién cómo era el tiempo infinito. Pero ahora lo que yo quiero es que ustedes me digan qué pasa en tiempo cero. Entonces, piensen qué le pasa al condensador en tiempo cero, y entonces piensen en el circuito equivalente y cómo entonces encontramos la corriente que circula. Ah, ya entendí por qué te daba 30. Ahora que lo volviste a marcar, probablemente la misma persona fue. No sé quién fue porque no puedo ver quién marca, pero ya ahora sé por qué ponen el 30. Ya entendí. Claro. Eh, bueno, cerramos la votación. Dicen que es la A o la C. Mitad y mitad. A y C. Entonces la A, aquí vamos a dejar de... Sí. Claro, la se repite, y ahora entiendo por qué era que se repetía. Lo que pasa es que cuando tenemos entonces el condensador descargado, recuerden la relación voltaje-carga en el condensador. Si esto es cero, entonces el voltaje es cero. Y que el voltaje sea cero significa que de un condensador pasamos a un alambre. Entonces esto de aquí pasa a ser un alambre. No está ahí, es como un alambre, ¿no? Me queda un circuito donde tengo la fuente, y donde tengo, lo voy a dibujar de otra manera, pero es el mismo circuito, una resistencia R de 4 ohm, bueno, lo voy a bajar un poco más abajo, y la otra resistencia de 4 ohm así. Es el mismo circuito, lo dibujé diferente, ¿no?
Entonces tengo dos resistencias en paralelo y la fuente, porque esto de aquí ya se fue. Está como un alambre. Ojo que esto solo en un tiempo específico, que es el 0, cuando está descargado. En un tiempo posterior empieza a cargar si las cosas cambian, y es la ecuación diferencial, esa que vimos y todo. Y es la solución es con la exponencial, en tiempo negativo. Pero en este caso, entonces queda como resistencias en paralelo. Y las resistencias en paralelo se calculan de esta manera. Uno, en este caso, bueno, un cuarto más un cuarto, y acá es la resistencia equivalente. Entonces, cuando sumamos un cuarto más un cuarto, son 2 cuartos, ¿no? Y 1 sobre resistencia equivalente. Bueno, que esto es un medio. Entonces, ahí nos queda el 2. Ahí está que la resistencia equivalente es 2 ohm. La resistencia equivalente es 2 ohm de este circuito acá de dos resistencias en paralelo. Y entonces, mi corriente, que es igual a voltaje partido por resistencia equivalente, en este caso, es 60 partido por 2. Y nos queda la A. Muy bien. Muy bien. Esa era la respuesta entonces. Recuerden que tiempo corto también puede ser un tiempo muy pequeño comparado con el tau. El tau también les da una referencia de corto o largo. Así que, perfecto. Muy bien. Entonces recuerden, con un condensador pasa eso. Ahora, no estamos con mucho tiempo. Digo, vamos a intentar hacer un problema colaborativo donde tenemos, porque también es en tiempos extremos. Fíjense que dice el capacitor está completamente cargado. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, si es el proceso de carga, es el tiempo infinito, ¿no? Aquí no hay descarga, así que no es el tiempo cero. Es un proceso de carga del condensador es cuando ya se cargó, que es como el tiempo muy largo, tiempo infinito. Entonces, miren este circuito y sáquenle una foto, por favor, a esto. Voy a ver, ¿cómo lo hago aquí? Compartir, ya, ustedes pueden rayar ahora. Así que pueden anotar en la pantalla. Pueden anotar en la pantalla, no hay problema. Y les piden entonces, lo primero, cuando salen un problema como esto, tienen que dibujar cuál es en realidad el circuito con el que se están enfrentando. Porque si está en un caso de tiempo cero o tiempo infinito, en realidad hay cosas que pasan. Ya sabemos, con el condensador, si tiene carga cero, entonces es como un cable. Y si es la carga máxima, es como un circuito abierto. Entonces, bueno, tienen que saber cuál de los dos reemplazar acá. Y una vez que reemplazan eso acá en este circuito, encuentran la corriente, la carga, la diferencia potencial, todas las otras cosas que les estén pidiendo, ¿sí? Entonces, son 3, ya. Ahí salió la respuesta, no la vieron, ya. Entonces, tienen que comenzar a trabajar. No vamos a hacer el grupo porque no tiene mucho sentido. Pero primero, si pueden, no sé si alguno de ustedes está con la tablet o algo, o trate de hacerlo ahí como de marcar en qué se convierte el condensador, porque eso es lo que hace todo. Ese condensador, ¿a qué equivale cuando está completamente cargado? ¡Exacto! Muy bien. Condensador completamente cargado equivale a un circuito abierto. Entonces, ¿cuál en realidad es el circuito que ustedes tienen que analizar? Me lo pueden decir o marcarlo ahí, pero ¿cuál es el circuito en realidad que es el que van a... Exacto, solamente el de arriba, el de abajo ya no está, porque está abierto. Entonces tenemos una fuente y dos resistencias. Les piden las corrientes que circulan por cada uno de los elementos. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la corriente que circula? Aquí estoy como siendo media capciosa, ¿no? Pero por esta de aquí, ¿qué corriente circula? En esta situación donde está aquí abierto. ¿Cuál es la corriente aquí? Bien, perfecto. Muy bien. Y entonces para el de arriba, porque al final el circuito es una resistencia, otra resistencia y una fuente. Y más encima facilito porque las resistencias son en serie.
¿Cuál es la resistencia equivalente? Si están en serie, se suman. Así que es 3 más 5. 8. Eso, muy bien. Ya lo había borrado. Déjame borrarlo aquí porque hay 8. Perfecto, 8 ohms. Y entonces, respondimos, bueno, ahí casi estamos listos, porque en realidad es voltaje partido por resistencia es la corriente. Y el voltaje es 8, y la resistencia es 8, así que queda 1 ampere. Muy bien. Respuesta 1. Después nos preguntan la carga. ¿Cuál habrá sido ese valor máximo de carga al que llegó el capacitor, el condensador? ¿Cómo con Tumeria podríamos saber eso? ¿Se les ocurre qué cosa loca podríamos hacer? La diferencia potencial, ya, ok. ¿Cuál es la diferencia potencial? La carga la sacaréis con el voltaje, ya. Con el voltaje por la capacitancia. Puede ser, entonces necesitamos el voltaje. Pero la pregunta es, ¿qué voltaje exactamente es el que deberíamos usar? Porque es el voltaje al que está conectado, o sea, en el fondo es... Claro, aquí está el condensador y el voltaje es el voltaje entre las placas, o sea, ese es el voltaje que tiene, la diferencia potencial entre las placas, el que hay por este lado y por este otro lado. Claro. Claro, entonces uno podría, bueno, hay varias opciones acá en realidad. Sí, pero claro, lo que tú estás diciendo sí, está perfecto. Tiene que ver con distintos caminos para poder hacer esta idea de encontrar el voltaje máximo. Cuando el voltaje, a ver, estamos aquí, que esta es la carga máxima que alcanza, ¿no? Entonces aquí es como el voltaje, entre comillas, máximo, pero es el voltaje cuando alcanza esa carga máxima. Y sabemos que eso pasa cuando no hay corriente en la resistencia esta que está acá. ¿Sí? Cuando eso pasa, que se carga máximo, entonces aquí no hay corriente circulando. Sin embargo, la pila está igual conectada ahí. ¿Sí? Esa no ha cambiado porque está ahí conectada. Pero esto está como abierto, por eso es que no hay corriente acá. Pero a pesar de que está abierto, porque abierto significa que no hay corriente, pero a pesar de que está abierto, equivale a un interruptor abierto, en realidad sí existe diferencia de potencial entre este lado y este lado. ¿Por qué hay una diferencia potencial? Van a decir, si no hay corriente circulando, bueno, eso no tiene que ver con que exista la diferencia de potencial, no tiene que ver con que haya o no corriente circulando. Bueno, esto lo podríamos incluso analizar por las leyes de Kirchhoff, pero este punto de acá, de la derecha del condensador, es equivalente a todos estos que vienen acá. Y este de acá, como no hay corriente circulando, no hay caída de potencial, así que es como un alambre, ¿no? Y todos estos siguen siendo iguales, hasta acá. Entonces, en esta circunstancia especial de que el circuito está abierto, todos estos puntos son iguales. O sea, el F es igual a E, es el mismo. Punto. Solo porque no hay corriente circulando y por tanto no hay caída de potencial en la resistencia. Ahora, el lado izquierdo, este lado de acá, que nos daría, entonces este punto de acá tiene el voltaje E, o el voltaje F, que son los mismos, pero solo cuando la carga es máxima, ¿sí? Cuando no hay corriente circulando, cuando I es 0. Y el lado de la izquierda, entonces empezamos a movernos, bueno, aquí sí hay una caída de potencial porque está la fuente, ¿no? Pero bueno, la podríamos considerar, y llega entonces, claro, ya está. Pero el punto, bueno, el punto A y el punto B son iguales, ¿no? Fíjense que no hay nada que entre medio, así que es la misma cuestión. Pero por este camino, para llegar al punto B, hay una caída de potencial acá, que está por esa fuente.
Entonces, claro, ese es como el valor de la diferencia de potencial que existe cuando ya está completamente cargado, a pesar de que, insisto, se representa como un interruptor abierto. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, el punto E lo podemos hacer como una especie de Kirchhoff, ¿no? Dándonos la vuelta completa. Este no va a contar, nuevamente insisto, que no hay caída de potencial, pero nos damos la vuelta, démonos la vuelta. Entonces defino el giro de esa manera. Y coloco entonces las corrientes imaginarias, esta que yo les dije que tenía que considerar el interior de las fuentes, para allá y para allá, más o menos, así. Y veo cómo se suman o se restan, porque eso en realidad es lo que me complica, cómo están ahí, se suman o se restan. Entonces, dije para allá, ¿cierto? Ya, hacia la antihoraria. Entonces voy por acá y llego a 8 volts. Y son dirección distinta al loop y mi corriente imaginaria, así que son 8 volts. Positivo. Eso. Y después sigo avanzando, y el loop va hacia la derecha y la corriente imaginaria hacia la izquierda. Así que alguien estaba por ahí escribiendo, se suman o se restan a mis 8 volts que están ahí. Los 3 volts de acá abajo. Se suman. Exacto. Sí. Perfecto. 11. ¿Ah? Sí, creo que hay una confusión en la operación, pero sí, era suma, no multiplicación. Eso mismo, perfecto. Entonces, esa es el potencial, la diferencia de potencial que existe entre los extremos de las placas, cuando ya está completamente cargada, que es cuando ya no hay corriente circulando en la resistencia esa de la derecha. Y ese es el voltaje máximo, ¿sí? Ahí es cuando la cuestión está abierta. A pesar de que no hay corriente circulando, hay diferencia de potencial entre las placas. Y ahí tenemos que dividirlo por la capacitancia, multiplicarlo por la capacitancia para que nos dé la carga máxima. ¿Sí? Y después, vamos a... ya, lo estaba escribiendo ahí, perfecto. Claro, la carga es C por B, entonces son microfaradios, ojo con eso, así que es 10 a la menos 6 faradios. Eso. Y por los 11 volts. Y ahí encontramos entonces el valor de la carga máxima. Y eso ya está en Coulomb. ¿Qué era esto? ¿Está pasando la hora? No, estamos bien. Perfecto. Súper. Súper. Está bonito. Entonces, déjenme borrar. Esa de que había quedado bonito, lo siento, tengo que borrarlo. Pero queda para la posteridad en el video. Borrar. Y después nos pide la diferencia de potencial entre los puntos A y F, que no es la vuelta completa que nos dimos, es un pedazo de la vuelta completa. Pero ¿cuál será la forma? Yo, de verdad, podría pensar en muchas formas como complicarme para tener esa diferencia de potencial entre A y F. Pero hay una en particular que es como mirar el circuito y decir, ya, es esto. ¿Alguien tiene una idea cuánto podría ser la diferencia de potencial entre A y F? Entre estos dos puntos, entre A y F. ¿Se les ocurre cuánto es la diferencia? Porque sabemos cuál es la diferencia potencial entre F y este punto que está acá, que es lo que recién descubrimos, que eran 11 volts, ¿cierto? Porque nos dimos la vuelta y calculamos entre este y este. Pero ahora no me están pidiendo este, sino que me están pidiendo entre este y este. Entonces, ¿cuánto es? ¿Alguien está notando ahí? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Uy, mira, esa es una forma que no se me había ocurrido, pero que es complicarse un poco. Yo creo que debe dar bien, ¿eh?
tendríamos que revisar si... No, te falta uno, porque la ley de Kirchhoff es darse la vuelta completa, entonces te faltaría la fuente de arriba. No, pero ya, ok, no, ya sé lo que pasa. Sí, no, está bien, puede ser, de hecho debe dar lo mismo, pero es más complicado porque hay que calcular algo. Lo que yo les quiero decir es que se den cuenta que el punto A es igual al punto B, porque no hay nada entre medio. Y como no hay corriente circulando, la resistencia, en realidad esto es como un cable también. Entonces el punto F es equivalente al punto E. ¿Y cuál es la diferencia de potencial entre B y E? ¿Cuál es la diferencia entre B y E? 8 volts, perfecto. ¿Lo ven? Entonces, a veces, claro, uno podría empezar a ver las contribuciones de todo lo que hay a lo largo de A y F, pero en realidad es conectarlo con lo de arriba y darse cuenta que la diferencia es la que establecen los conectores arriba. No sería lo mismo, por supuesto, si estuviera circulando corriente a través de esta resistencia. Pero en este caso, como es un alambre, entonces estos puntos son equivalentes y es más directo verlo acá. ¿Sí? Así que, bueno, ese fue nuestro problema colaborativo del día de hoy. Recuerden, el mensaje más importante es que recuerden qué es lo que sucede con un condensador cuando está descargado y cuando está completamente cargado. Porque las preguntas relacionadas con circuitos van a ser considerando esos tiempos, cero infinito, de carga o de descarga. Después de esto vamos a revisar qué es lo que le pasa a los inductores, a las bobinas. De hecho, es lo mismo pero al revés. ¿Sí? Ya no les voy a adelantar porque también hay como un poco más de explicación, pero también va a ser un análisis enfocado en los tiempos extremos, ¿sí? En los tiempos ceros o infinitos, de carga o descarga en el caso del inductor de principio de circulación de corriente cuando está terminando de oponerse al cambio o al aumento o a la disminución de la corriente. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Sí daba, dice, pues claro, no, sí tiene que dar. Lo que pasa es que hay que calcular. No, si calculándolo igual tiene que dar, pues tiene que dar. Y estaba bien. Sí, no, sí está bien. Está perfecto. No les proyecté perdón, la respuesta. Por si acaso, déjenme volver a compartir la pantalla. Ahí está la respuesta de lo que ustedes... déjenme volver a... Ahí está. Claro, ahí está la respuesta. ¿Sí? 1 ampere, que es lo que había calculado, 66 microcoulomb, y los 8 volts de diferencia, ¿ya? Que es lo que ustedes recién vieron. Así que, bueno, recuerden lo que dijimos sobre cuando está cargado o cuando está descargado. Hagan un dibujo nuevamente de cómo es el circuito, ahora que ya saben que se comporta como un cable o como un interruptor abierto. Y ahí recién comienzan el análisis, ¿sí? Les recomiendo de verdad que hagan el dibujo del circuito de nuevo. Porque he visto muchos estudiantes que saben, que entienden que queda como circuito abierto, que entienden que queda como un cable, pero que después, cuando están dibujando, no lo ven bien en la raya que hicieron, entonces, por no hacer un circuito de nuevo, por no hacer el dibujo de nuevo. Entonces, hagan mejor el circuito otra vez, considerando lo que está pasando, ¿ya? Y terminamos un poquito antes, pero bueno, cerca del tiempo. Así que lo adelanto entonces que para la próxima clase vamos a ver... y a todo esto no les dije, pues esto que tiene un condensador y una resistencia se llama circuito RC. Esto es un circuito RC. Y cuando en vez de condensador tiene un inductor, una bobina, un solenoide, es REP. Así mismo. Así que bueno, eso entonces, chicos, fue la clase de hoy. Ya nos veríamos el martes y después de Navidad. Qué bueno, ¿no? Que va a haber una semanita ahí de descanso antes
entre Navidad y Año Nuevo, así que espero que descansen y que lo disfruten. Los vamos a ver el martes, eso sí, así que, y esa clase igual es importante, así que los espero ver ahí. Chao, chao chicos, cuídense mucho. No, profe, cuídese. Chao. Déjame